desde Moscú. Pero nos vamos al tema de Chile, que es el tema que más interesa en este lado del mundo, por lo que va a pasar el domingo, el plebiscito de salida que definirá el destino de la propuesta de una nueva constitución en Chile. Después de su giro político, 15 millones o más de ciudadanos podrán ir a las urnas o tendrán que ir porque hay obligación de ir a las urnas en el territorio nacional como en el extranjero para pronunciarse sobre sí o no a una nueva constitución. Es realmente un verdadero privilegio nuestro siguiente invitado. Él fue ministro de Hacienda de Chile en los años en donde precisamente la economía de Chile era ejemplo para el mundo. Él estuvo en el primer periodo de la señora Bachelet, 2006-2010. Hoy, por sus conocimientos, ha sido merecidamente nombrado decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics. Es el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Economía más prestigiosa de Europa. Andrés Velasco, economista, académico, consultor, político, fundador del Partido Ciudadanos de Chile. En lo profesional, investigador, ha sido coordinador de finanzas internacionales, negoció el NAFTA, El Salvador, Ecuador, México, consultor del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CEPAL. Seguramente conoce a nuestro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Estuvo al frente del Banco Central de Chile, fundador y presidente de la Corporación Expansiva. En fin, desde hace 4 años, decano del Instituto de Políticas Públicas del LSE, London School of Economics. Profesor Velasco, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por esa presentación tan larga y generosa. No, me quedé corto porque me faltaron sus publicaciones, que esas sí son infinitas. Profesor Velasco, todo, usted me corregirá, todo según las encuestas que estoy viendo, todo parecería que esa nueva constitución o esa posibilidad de nueva constitución sería rechazada por los chilenos. ¿Qué tan duro sería este golpe para el presidente Boric? Como tú bien dices, las encuestas sugieren que el texto propuesto va a ser rechazado. Pero hay que hacerle a esa afirmación 2 alcances. Primero, que no se trata de terminar con el proceso de abortarlo. Se trata sencillamente de que hay un texto propuesto y si ese texto se rechaza, bueno, el proceso podrá seguir adelante y se podrá proponer otro texto. Yo soy de los que cree que a Chile le hace falta una nueva constitución. De hecho, en un plebiscito hace 1 año y medio, casi el 80% de la gente dijo que quería una nueva constitución, pero este texto que se propone ahora no es, a mi entender y al entender de mucha gente, el texto adecuado. La otra salvedad, muy rápido, es que las encuestas son bien claras. Hay entre un 10 y un 12 o 13% de margen entre la opción rechazo y la opción apruebo. Pero, este es un pero importante, esta es la primera elección en mucho tiempo en Chile con voto obligatorio y por lo tanto nadie sabe cuánta gente va a votar. Podrían votar 9 millones o 10 millones o 12 millones y eso hace que las encuestas sean algo menos confiables que en otras oportunidades. Profesor, por su conocimiento no solamente económico, sino del pueblo chileno, ¿qué es lo que le preocupa a la gente de esta constitución? Porque usted bien dice, la gente sí quiere y Chile necesita una nueva constitución, pero esta no. ¿Qué es lo que usted cree que no les gusta de esta? Yo creo que son varias cosas, pero subrayo 3. Primero, el proceso. Cuando se eligió a la convención desató mucha expectativa, esperanza incluso, porque era un grupo joven, diverso, no eran los políticos de siempre. Pero la verdad es que la convención se lo pasó en peleas, en conflictos, en divisiones internas, en gestos incomprensibles como abuchear el himno nacional el día
que se inauguró la convención. Y al final la percepción de la gente es que era un órgano bastante radicalizado, que no era representativo del sentir nacional, muy proclive a los conflictos internos. Y eso creó muy mala impresión. Eso es lo primero. Lo segundo es que el texto garantiza muchos derechos sociales a la salud, a la vivienda, a las pensiones, a la educación en el papel. Pero la gente dice, bueno, una cosa es que lo pongan en el papel y otra cosa es que el sistema político funcione y se puedan tomar buenas decisiones, se puedan aprobar buenas leyes y se puedan financiar esos derechos sociales. Y la Constitución, la verdad que eso no lo garantiza. Y además creo que hay un cierto descontento porque la Constitución no debe ser ni de izquierda ni de derecha, no debe ser de un grupo en particular, debe ser una Constitución de todos. Y esta es percibida como una Constitución de un grupo, es percibida como una Constitución de la izquierda, y ni siquiera de toda de la izquierda más radical. Y por lo tanto, si Chile ya tuvo una Constitución impuesta por un dictador de derecha, y eso con razón generó mucha desconfianza, pasar de una Constitución de derechas a una Constitución de izquierdas es cometer el mismo error dos veces. Lo que la gente en Chile quiere, y me sumo a ese deseo, es una Constitución que no tenga color político, que sea un marco, que sea una carpa bajo la cual cabemos todos. Profesor, la Constitución rige la estabilidad política de un país, en este caso de Chile. ¿Qué tan bien parado queda políticamente Chile con esta nueva Constitución, empezando porque se terminaría con el Senado de Chile y también porque hay una omisión sobre el sistema electoral? Muy buena pregunta, porque la verdad que la Constitución es muchas cosas, cualquier Constitución es muchas cosas, pero sobre todo es un rayado de cancha para el ejercicio del poder político, de cómo se relaciona, cómo se forma el Congreso, cómo se elige el presidente o presidenta, cómo se relacionan los unos con los otros, en fin. Y ese andamiaje, esa arquitectura, creo que la Constitución la piensa y la propone muy mal. Deja un ejecutivo jibarizado, elimina el Senado y crea una Cámara que lo reemplaza con potestades muy limitadas. Por lo tanto, queda una Cámara de Diputados muy poderosa y un reemplazante del Senado muy débil. Descentraliza Chile de un modo que a mí me parece errado. Creo que Chile es un país de 19 millones de habitantes, hace falta la descentralización, pero no queremos una fragmentación en pequeñas autonomías que el día de mañana no van a tener los recursos suficientes para llevar a cabo políticas sociales de calidad. Y finalmente, como tú mencionabas, el sistema electoral es clave, ¿no? El sistema electoral son las reglas de cómo se elige el Congreso, cómo se elige el presidente. Y una constitución sin un sistema electoral es como, no sé, el reglamento del fútbol, sin especificar si los jugadores son 11, 13 o 15, y cómo entran y cómo salen de la cancha, ¿no? Y esa omisión deja al sistema político cojo, lo deja mal parado y lo deja muy vulnerable a potenciales abusos en el futuro. Sí, profesor, pero ¿no cree que más allá del texto como tal y los elementos que nos plantea, que esté ganando el rechazo, al menos en las encuestas, es un resultado más bien del castigo que le da la ciudadanía chilena a Gabriel Boric por su gestión? Una encuesta reciente señala que el 55% desaprueba su gestión, la gestión del presidente Gabriel Boric. ¿No cree que más bien este triunfo del rechazo, por lo menos en las encuestas, es un castigo a lo que viene haciendo en su gobierno? Algo de eso hay, y yo creo que en realidad el gobierno inicialmente cometió un error al atar su futuro y el futuro de la Constitución, pero afortunadamente en la última semana, los últimos 15 días, el gobierno empezó a darse cuenta que probablemente la Constitución iba a ser rechazada y que la vida continúa. Y creo que el presidente Boric evidentemente sufriría un revés importante si la Constitución se rechaza, pero en toda crisis hay una oportunidad, como dice el refrán, y para él, creo yo, es la oportunidad primero de reconfigurar su gabinete, que no ha hecho muy bien el trabajo, y segundo, de reactivar su coalición,
y de darle mayor peso a los sectores de centro-izquierda, al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, que son por lo demás los que han aportado los ministros al gabinete y que han hecho mejor su trabajo. Y además, y esto es muy importante, si gana el rechazo, el proceso no termina, el proceso sigue adelante, y eso le da al presidente la oportunidad de plantear una nueva reforma constitucional y de liderar ese proceso. Así es que, claro, sería un revés, refleja una cierta insatisfacción con su cometido, pero también le habla al presidente muchas oportunidades. Señor economista, es claro que a usted la reforma le parece frondia, pero me llama la atención su comentario respecto del efecto del voto obligatorio sobre las encuestas. ¿El voto obligatorio tiene alguna limitación por edad o por alguna otra razón? Ninguna. En teoría, toda persona que está inscrita en los registros electorales debería votar. Hay algunas circunstancias especiales en las cuales la persona no está legalmente obligada, pero son circunstancias bastante especiales. Como tú decías al comienzo, el padrón electoral en Chile es de aproximadamente 15 millones de personas, pero nadie piensa que 15 millones vaya a sufragar este domingo. En las elecciones recientes en que el voto era voluntario, ha sufragado aproximadamente la mitad del padrón, entre 7 y 8 millones. Y por lo tanto, los cálculos optimistas por estos días, algunos dicen 9 millones, otros dicen 10, los más optimistas dicen 11, pero no he escuchado a ningún experto electoral ni ningún experto en demografía que sugiera que vayan a votar todos los que deberían votar. Profesor Velasco, llama la atención que en Latinoamérica Chile siempre ha sido ejemplo, una especie de norte en temas como el desarrollo económico, la reducción de la pobreza. ¿Por qué esa imagen que tenemos muchos de Chile en toda Latinoamérica no necesariamente coincide con lo que piensan los chilenos? Yo creo que en Chile, como en muchas partes del mundo, y en este sentido creo que Chile y Colombia se parecen, ha habido un cierto hartazgo con las élites, con la política tradicional, un cierto desencanto con los partidos tradicionales, y no solamente en países de la región que históricamente han sido políticamente volátiles, sino que países que tenían partidos fuertes, pienso en Uruguay, pienso en Costa Rica, en Colombia, en Chile. Esos partidos se han dividido, ya no son lo que fueron, y el desencanto con la política cunde. Es un fenómeno universal. Ocurre también en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre en Asia, en todas partes. Y Chile no ha estado exento de esa tendencia. Ahora, dentro de esa tendencia, creo que el parecer está empezando a mutar. ¿Qué quiero decir con eso? Hace 3 o 4 años, especialmente el año 2019, cuando hubo una oleada de protestas callejeras, algunas bastante violentas, de nuevo, paralelo importante con Colombia, el lugar común de moda era que no eran protestas por los 30 pesos en que había subido el pasaje del transporte público, sino que, decían los críticos, eran por los 30 años desde el retorno a la democracia. Pues bien, esos 30 años tan vilipendiados, creo que hoy día, a la luz de lo que está ocurriendo, con una inflación no del 2%, sino que excede el 10%, con los precios de los alimentos y los combustibles por las nubes, con el recrudecimiento de la delincuencia en todo el país, con un foco importante de actividad violentista en el sur, por parte de grupos que dicen representar la causa mapuche, la causa de los pueblos indígenas de Chile. En ese contexto, en ese clima bastante más agitado y bastante más difícil que hace 4 o 10 o 15 años, las encuestas sugieren que la gente está pensando, bueno, quizá los 30 años no fueron tan malos, ¿no? Y por lo tanto ese desencanto, esa crispación que se observaba en Chile podría estar empezando a mutar. Y creo que si el rechazo efectivamente gana, como sugieren las encuestas, se podría abrir una etapa distinta en la política chilena. Pero mire, todo lo que usted cuenta son fenómenos regionales y mundiales. En Colombia, pues sí, lo mismo. Coincido en que
Estamos aburridos de la clase política tradicional que promete y que incumple, que no hay compromisos decididos de la lucha contra la corrupción. En el caso de Colombia tenemos un ingrediente que afortunadamente ustedes no tienen, que es el tema de narcotráfico. Pero sí, aunque está empezando a llegar a Chile, ¿eh? Sí, sí. No en la misma proporción, en la misma dimensión que lo han sufrido ustedes, pero también hay presencia de claro, bandas narco, en algunos casos con vínculos a Colombia y a Venezuela. Claro, también piense usted en la inmensidad de su costa, pero así es. Hay algo que no entiendo a qué horas se tuerce, que es el modelo económico. El modelo económico chileno, ejemplo para todos nosotros. Cualquier reunión, conferencia, congreso, tiene a un chileno explicando el diseño del sistema de salud, el diseño tributario, sobre todo los efectos de los incentivos para la productividad. Las empresas chilenas han sido empresas de exportación. Toda la protesta se entiende, pero lo que no se entiende es tocar algo que está funcionando bien y que es la columna vertebral de un país, que es su economía. ¿Cuál diría usted que fue el punto de quiebre para que algo que estaba funcionando bien, con todas las dificultades que comentamos alrededor, se haya deteriorado de tal manera? Yo plantearía la pregunta, si me lo permites, de modo algo distinto, porque creo que hablar de el modelo chileno se presta para engaños, en el sentido de que el modelo chileno en la época de la dictadura, en que no había un sistema universal de pensiones, no había un sistema universal de salud, no había un seguro contra la cesantía, etcétera. Es un modelo bastante distinto al modelo, si vamos a usar esa palabreja, de los últimos 20 o 25 años, en que el estado de bienestar creció mucho, en que las pensiones públicas crecieron mucho, en que la cobertura de salud se extendió, etcétera. Por lo tanto, no creo que haya un modelo inmutable respecto del cual la gente sienta amor y odio. Lo segundo es que, volviendo al inicio de nuestra conversación, yo leo el malestar chileno en clave más política que económica. Es decir, es indudable que hay un cansancio, lo que decíamos recién, ¿no? Contra las élites, contra la política, contra la corrupción, contra las promesas incumplidas. Y ojo, no solamente de los políticos, hay mucho desencanto también con los medios de comunicación, con los sindicatos, con los gremios empresariales, incluso con la Iglesia Católica, ¿no? Que en muchas partes del mundo, y Chile no ha sido la excepción, se ha metido en muchos líos y en muchos escándalos, contra las élites en general. Pero, al mismo tiempo, si tú miras en Chile las encuestas, la gente se queja de los abusos, se queja a veces de la inflación, etcétera, pero no hay un sentimiento generalizado anti-economía de mercado. Incluso esta Constitución, bajo bastante presión de la opinión pública, tuvo que limitar algunas de las afirmaciones o algunas de las cosas que planteaba inicialmente, porque, por ejemplo, estatizar los fondos privados de pensiones, como lo hizo el peronismo en Argentina, en Chile sería impensable, porque sería, o sea, la reacción popular sería muy, muy fuerte. O te lo digo de otro modo, en medio de esta campaña política muy intensa, hace un mes atrás se inauguró la primera tienda IKEA en Chile. IKEA, me refiero a la gran cadena sueca de tiendas de mobiliario y de cosas de hogar, ¿no? Bueno, la misma semana en que había decenas de miles de personas movilizadas por las calles por razones políticas, también hubo decenas de miles de personas aglomeradas en la primera tienda IKEA haciendo colas interminables para entrar a comprar. Es decir, yo creo que leer este proceso o este periodo tormentoso en Chile en clave antimercados, anticonsumo, es un profundo error. Profesor, el Centro de Estudios Públicos elaboró un estudio para saber cuánto costaría la implementación de esta nueva Constitución. Estamos hablando del 14% del PIB anual de Chile. ¿Esto es real? ¿Esto puede ser real? La gente que hizo ese estudio me merece mucho respeto,
para clarificar un tecnicismo, plantearon un rango que iba del 9 al 13, y por lo tanto el 13 es la parte alta del rango. Pero sea el 9 o sea el 13, eso es mucho dinero, ¿no? Así a ojo de buen cubero, el PIB de Chile son aproximadamente 300.000 millones de dólares, por lo tanto el 1% son 3.000 millones de dólares. Multiplica eso tú por 13 y te queda una cantidad muy grande de dinero. Yo no conozco a nadie que piense que eso es factible en el corto plazo. Al mismo tiempo, los economistas más serios y más progresistas de Chile no dudan que a Chile le va a hacer falta una reforma tributaria y le va a hacer falta llegar mayores recursos al Estado. De eso no puede caber ninguna duda. Pero cuando se habla de reforma tributaria se habla de 3, 4, 5 puntos del PIB. No conozco a nadie que hable de 13 puntos del PIB. El mismo estudio también hacía referencia a otros procesos constitucionales en Europa, en Brasil, en la misma Colombia, ¿no? Ustedes tuvieron una nueva constitución hace ya 30 y tantos años. Y claro, uno ve que esas constituciones van de la mano de un incremento en el gasto público, pero 13 o 14% del PIB estaría en el rango muy alto. Generalmente esos procesos constitucionales involucran en otros países incrementos menores en el gasto que lo que se estaría planteando en Chile. Y eso también evidentemente introduce dudas respecto de la viabilidad de algunas de las cosas que ahí se proponen. Le quiero preguntar por lo que pasó en Valparaíso este fin de semana. Ese acto de los partidarios del apruebo, donde se produjo una presentación que ha generado una enorme polémica y con toda la razón en Chile, de este grupo musical que se sacó literalmente una bandera de Chile del trasero y que muchos consideren que puede ser la puntilla para los que apoyan el apruebo. ¿Usted cree que puede tener ese efecto? Primero que nada, fue un acto grotesco y ofensivo. No hay que ser ni conservador ni nacionalista para entender que ofende el sentimiento más básico que un sujeto se extraiga la bandera nacional del trasero, como tú bien dices. Y me atrevería a decir que no es un incidente único o puramente aislado. Es primo hermano de lo que yo narraba al comienzo de nuestra conversación, cuando se inaugura la primera sesión de la Convención Constituyente y un grupo de constituyentes minoritarios, pero muy ruidosos, interrumpen el himno y se ponen a gritar en contra del himno y a abuchear a la orquesta de jóvenes escolares que estaban tocando sus instrumentos, porque según ellos, según los manifestantes, el himno nacional sería un símbolo de dominación y no de unidad, cosa que también al 99% de los chilenos les parece una cosa incomprensible y ofensiva. Y por lo tanto hay en esta convención, de nuevo, un fenómeno que es universal. Yo publiqué una columna hace pocos días. Al fenómeno algunos lo llaman las políticas identitarias de izquierda. En inglés se le llama la política woke, que tiene que ver con un enfoque muy rígido ideológicamente, muy poco dialogante, en que no se entiende la importancia de un proyecto nacional, no se entiende la importancia de que nos unan ciertos ritos y ciertos hábitos y ciertos símbolos, en que se les mira muy en menos o se les desprecia o se les ultraja, como ocurrió en el caso de Chile, y eso al final le hace un pobrísimo favor a la causa del progresismo, porque como ha pasado en Estados Unidos o como pasó en esta ocasión en Chile, una familia de clase media que quiere cambios, que quiere un Chile más justo, que quiere un Estado más vigoroso, que quiere hospitales que hagan mejor su trabajo, dice, pero ¿y esta gente de dónde salió? ¿Y cómo es posible que un señor se extraiga la bandera nacional del ano? ¿Y qué pretende? ¿Y qué me quiere decir con eso? Y por lo tanto, no solamente le hizo un flaco favor esa humillación a la campaña del apruebo, creo que también nos revela algo acerca de una manera de ver el mundo que a mucha gente, y me incluyo, le parece totalmente inaceptable.
Profesor, vámonos al día lunes e imaginemos que gana el apruebo. ¿Qué tan viable es que se hagan reformas al texto para que aquellos que votaron por el rechazo también se sientan identificados? Si gana el apruebo, es bien improbable, me parece a mí, que haya cambios sustantivos. Primero, por un asunto de naturaleza humana, ¿no? La izquierda más militante en Chile siente que esta es su constitución, siente que lleva muchos años bregando por ella, y por lo tanto decirle a alguien que logró lo que quería después de muchos años y pedirle que al día siguiente la modifique, eso va contra toda plausibilidad o contra todo lo que sabemos respecto a la naturaleza humana. Segundo, hubo un intento por parte de los partidarios del apruebo de llegar a un texto que consignara los cambios que se le harían. Se firmó un papel, hará 3 semanas más o menos en Santiago, y a la media hora salió el presidente del Partido Comunista de Chile, que es parte de la coalición, a decir con todas sus letras que ellos no podían garantizar que esos cambios se harían. Después se desdijo, se enredó, en fin, pero la señal fue muy clara. El Partido Comunista y varios de los partidos más pequeños que son parte de la coalición actual no tienen ningún deseo de hacerle mayores cambios al proyecto, y por lo tanto, habiendo ganado el apruebo, me parece bastante improbable que así ocurriera. E incluso, una última cosa que es importante, en ese texto que se firmó y que el Partido Comunista a poco rato desautorizó, tampoco se proponían modificaciones en lo que es lo más fundamental, que es el sistema político. Al final de cuentas, el sistema político es el corazón, otros le dicen la sala de máquinas de una constitución. Si eso queda mal, todo el resto queda mal. Y sobre eso no veo voluntad alguna por parte de los autores de la Constitución de modificar lo que se debe modificar. Profesor, finalmente le pregunto sobre Colombia, entendiendo pues que usted debe tener una información un poco lejana por el trabajo que hoy desempeña. Colombia, como usted sabe, eligió a un ministro, el presidente Petro, ganó la izquierda en Colombia y ganó un modelo diferente económico para el futuro del país. Y eso es lo que se está implementando. Y el presidente, para darle alguna tranquilidad al sector empresarial, nombró un ministro de una tradición, de una seriedad indiscutible, a toda prueba. El ministro José Antonio Campo, profesor de la Universidad de Columbia, que seguramente usted conoció en la CEPAL. Y obviamente el ministro, pues, tiene una manera de ver el país distinta a lo que lo veníamos viendo. Es decir, arrancan los impuestos, arranca la guachafita y arranca en forma. La gran pregunta que se hace en algunos sectores económicos es, ni más faltaba, los que más tienen que pagar más. Listos. Pero es que se está concentrando para muchos la reforma en que suban mucho los impuestos para los más ricos, pero que no crezca la base tributaria de los que pagan. Siguen siendo muy poquitos los que pagan. Tenemos un problema de evasión disparado. ¿Cómo se hace, profesor, para que la base de los que pagan, además de los 4.000 ricos, los otros 40.000 que hay, sean más de 40.000, que crezca el número de personas que pagan impuestos y que siempre en las reformas quedan por fuera porque se concentran las reformas solo en los ricos? Muy buena pregunta, y antes de responderla, me gustaría mencionar al pasar que conozco a José Antonio Campo, hemos coincidido en muchísimos seminarios, paneles, foros, y celebro que el presidente recién elegido de Colombia haya optado por un profesional con experiencia. Es algo parecido a lo que hizo el presidente Boric en Chile, y más allá de las dificultades que ha tenido el gobierno del presidente Boric en Chile, nadie duda que la opción de un economista respetado y serio le da una cuota de solidez al gobierno que de otro modo no tendría. Segundo, antes de hablar de los detalles de cualquier reforma tributaria, creo que es importante partir de una constatación empírica y práctica. En la medida que los países prosperan, la carga tributaria sube. Y hay que tener muy claro que países como Colombia y como Chile, que ya no son países
países de ingresos bajos, son países de ingresos medios altos. Para que haya servicios públicos de mayor calidad, ese dinero no va a caer del cielo. Ese dinero el gobierno tiene que recaudarlo. Y en muchos casos el problema fundamental es que las personas, el impuesto a las personas, tanto en sus tasas como especialmente su cobertura, es bajo. Tiene demasiados hoyos, demasiadas granjerías, demasiadas excepciones, etcétera. Y por lo tanto, me parece importante al menos ponerse de acuerdo en la meta. La meta es que la recaudación tiene que subir. Ahora, después de esto viene un debate muy técnico de por qué vía sube. No quiero opinar sobre los detalles de lo que se está conversando en Colombia, porque la verdad que no estoy al día en los detalles, pero me parece que ambos objetivos que tú mencionas son importantes. Por un lado, es evidente que la gente que vive de las rentas del capital muchas veces tiene a mano modos legales o cuasi legales de rebajar su carga tributaria, y por lo tanto hay espacio para cobrarle más a los que ganan mucho, y eso es cierto en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero también lo que tú dices es cierto, ¿no? No puede ocurrir que la base del impuesto a la renta de las personas sean unos pocos miles de contribuyentes. Y es un problema político muy difícil, porque claro, la clase media dice, oiga, yo vivo muy apretada, yo vivo muy ajustada, no me venga a subir los impuestos. Pero resulta muchas veces que la gente que paga, o sea, que no paga impuesto a la renta, está entre el 20 o 25% que más gana en el país, ¿no? Y por lo tanto, si una persona que está en lo que los economistas llamamos el tercer decil, entre el 20 y el 30%, y esa persona no paga nada o prácticamente nada, bueno, con dificultad entonces vamos a poder tener un Estado que recaude lo suficiente para darle a la gente las pensiones, la salud y la educación que la gente reclama. Entonces ahí hay un problema político, porque lograr bajar hacia que no sean solamente los más ricos, sino que al segundo, al tercer decil, el alcance del impuesto a la renta es algo muy deseable, pero es algo políticamente muy difícil. Profesor, esta es la última pregunta, agradeciendo su tiempo. ¿Usted cree que un país pierde su competitividad? Por ejemplo, los industriales han dicho que de avanzar esta reforma tributaria y ese modelo de impuestos haría que Colombia fuera el país menos competitivo de la OCDE. ¿Hay una relación de crecimiento de impuestos con competitividad? Primero que nada, no quiero comentar en detalle lo que se está discutiendo en Colombia, porque los impuestos, como tú sabes, calza muy bien con ese dicho que el demonio está en los detalles, ¿no? Y a veces las afirmaciones muy genéricas confunden más que aclarar. Ahora, dicho lo anterior, añadiría lo siguiente: hay que tener cuidado con correlaciones muy mecánicas, muy simplistas entre impuestos y competitividad. Para decirlo de este modo, algunos de los países más competitivos del mundo, pienso en los países escandinavos, o en Alemania, o en Holanda, o en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Canadá, tienen recaudaciones que pasan del 40% del PIB. Ahora, lo anterior no significa que Chile o que Colombia o que Brasil deban saltar al 40% del PIB mañana, porque de nuevo, el demonio está en los detalles, depende de cómo se hace, depende de con qué gradualidad se hace, cómo se diseñan los impuestos, etcétera. Yo quiero creer que en América Latina es posible aumentar la base tributaria, recaudar varios puntos porcentuales más del PIB y hacerlo de un modo coherente con la competitividad y con el crecimiento. Pero evidentemente eso se puede hacer muy bien o se puede hacer muy mal, y hay que hacerlo con mucho cuidado para que se haga bien. Y una última reflexión: el gasto del gobierno en una república, en una sociedad moderna, no es solamente asistencial, no es solamente redistributivo. El gasto del gobierno tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la provisión de bienes públicos. Te doy un ejemplo. Cuando yo estaba en el gobierno en Chile, negociamos con gran entusiasmo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que le daba a la Patagonia chilena la posibilidad de exportar carne
especialmente carne de cordero, a la Unión Europea. Y bueno, todos dijimos muy bien, qué maravilla, ¿cuándo comenzamos? Y en ese momento constatamos que firmar el acuerdo era lo primero. Lo segundo, y que era tanto más importante, es que Chile pudiese certificar la calidad de esa carne, que estaba libre de todo tipo de plagas, de enfermedades, lo que los expertos llaman la certificación fitosanitaria y zoosanitaria, y eso requería nuevos mataderos sin remanente del Estado, la calidad de esos mataderos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber una infraestructura pública de calidad que vaya de la mano de la productividad privada si vamos a ser una potencia exportadora desde Colombia, desde Chile, del país que sea, a los principales mercados del mundo. Y eso también requiere dinero. Desde ese punto de vista, un Estado muy flaco, un Estado muy magro, que no tiene esa capacidad de entregar los bienes públicos necesarios para exportar, le hace, valga la redundancia, un flaco favor a la competitividad del país. Profesor Velasco, qué placer hablar con usted, abusar de su tiempo en una agenda tan ocupada. Lo felicito por su entrevista en CNN con Fred Zakaria. Realmente fue muy ilustrativa sobre lo que podría pasar en el futuro. Bueno, y por eso lo estamos llamando. Muchas gracias por su tiempo y de corazón deseo que vengan los mejores días para su país. Muchísimas gracias. Digo lo mismo de Colombia, país al que quiero mucho y donde tengo muchísimos y muy queridos amigos. Gracias, profesor.